Capítulo 21. ¿Quién puso a Jesús en la cruz? Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, 5. Hay una extraña conspiración de silencio en el mundo de hoy, incluso en los círculos religiosos, sobre la responsabilidad del hombre por el pecado, la realidad del juicio y sobre un Dios ultrajado y la necesidad de un Salvador crucificado. Por otro lado, hay un movimiento abierto y poderoso que se arremolina en todo el mundo, diseñado para brindar tranquilidad a las personas al liberarlas de cualquier responsabilidad histórica por el juicio y la crucifixión de Jesucristo. El problema con los decretos y pronunciamientos modernos en nombre de la hermandad y la tolerancia es su concepto básico erróneo de la teología cristiana. Una gran sombra se cierne sobre cada hombre y cada mujer, el hecho de que nuestro Señor fue magullado, herido y crucificado por toda la raza humana. Esta es la responsabilidad humana básica que los hombres están tratando de empujar y evadir. No culpemos elocuentemente a Judas ni a Pilato. No doblemos nuestros labios hacia Judas y acusemos, él lo vendió por dinero. Compadezcamos a Pilato, el débil de voluntad, porque no tuvo el valor suficiente para defender la inocencia del hombre a quien declaró que no había hecho nada malo. No maldigamos a los judíos por entregar a Jesús para ser crucificado. No culpemos a los romanos por haber puesto a Jesús en la cruz. Eran culpables, ciertamente. Pero eran nuestros cómplices en el crimen. Ellos y nosotros lo pusimos en la cruz, no ellos solos. Esa creciente malicia e ira que arde tan ardientemente en tu ser hoy lo puso allí. Esa deshonestidad básica que sale a la luz en tu ser cuando, a sabiendas, engañas y cincelas en tu declaración de impuestos, eso lo puso en la cruz. La maldad, el odio, la sospecha, los celos, la lengua mentirosa, la carnalidad, el amor carnal por los placeres, todo esto en el hombre natural se unió para ponerlo en la cruz. Nosotros lo ponemos ahí. Bien podemos admitirlo. Cada uno de nosotros en la raza de Adán participó en ponerlo en la cruz. A menudo me he preguntado cómo cualquier hombre o mujer que profesa ser cristiano podría acercarse a la mesa de la comunión y participar en el memorial de la muerte de nuestro Señor sin sentir el dolor y la vergüenza de la confesión interior. Yo también estoy entre los que ayudaron a poner él en la cruz. Les recuerdo que es característico del hombre natural mantenerse tan ocupado con pequeñeces sin importancia que es capaz de evitar el arreglo de los asuntos más importantes relacionados con la vida y la existencia. Hombres y mujeres se reunirán en cualquier lugar y en todas partes para hablar y discutir todos los temas, desde las últimas modas hasta Platón y la filosofía, hacia arriba y hacia abajo en la escala. Hablan de la necesidad de la paz. Pueden hablar sobre la Iglesia y cómo puede ser un baluarte contra el comunismo. Ninguna de estas cosas son temas embarazosos. Pero la conversación se detiene y el tabú del silencio se hace efectivo cuando alguien se atreve a sugerir que hay temas espirituales de vital importancia para nuestras almas que deben ser discutidos y considerados. Parece haber una regla no escrita en la sociedad educada de que si se va a discutir cualquier tema religioso, debe ser dentro del marco de la teoría, nunca dejes que se vuelva personal. Mientras tanto, en realidad solo hay una cosa que es de importancia vital y duradera, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos curados. Aquí hay dos palabras muy fuertes y terribles, transgresiones e iniquidades. Una transgresión es una ruptura, una rebelión contra la autoridad justa. En todo el universo moral, solo el hombre y los ángeles caídos se han rebelado y violado la autoridad de Dios, y los hombres aún se encuentran en flagrante rebelión contra esa autoridad. No hay expresión en el idioma inglés que pueda transmitir todo el peso y la fuerza del terror inherente a las palabras transgresión e iniquidad. Pero en la caída y la transgresión del hombre contra el orden creado y la autoridad de Dios, reconocemos la perversión, la torcedura, la deformidad, la perversidad y la rebelión. Todos ellos están allí y, sin lugar a dudas, reflejan la razón y la necesidad de la muerte de Jesucristo en la cruz. La palabra iniquidad no es una buena palabra, y Dios sabe cuánto la odiamos. Pero las consecuencias de la iniquidad no se pueden escapar. El profeta nos recuerda claramente que el Salvador fue molido por nuestras iniquidades. Lo negamos y decimos, no. Pero las huellas dactilares de toda la humanidad son clara evidencia contra nosotros. Las autoridades no tienen problemas para encontrar y detener al torpe ladrón que deja sus huellas dactilares en las mesas y los picaportes, ya que tienen su historial. Entonces, las huellas dactilares del hombre se encuentran en cada sótano oscuro y en cada callejón y en cada lugar maligno tenuemente iluminado en todo el mundo. Las huellas dactilares de cada hombre están registradas y Dios distingue al hombre del hombre. Es imposible escapar de nuestra culpa y colocar nuestras responsabilidades morales sobre otra persona.
Es un asunto muy personal, nuestras iniquidades. La amplitud de su herida. Por nuestras iniquidades y transgresiones fue magullado y herido. Ni siquiera me gusta hablarles de las implicaciones de su herida. Realmente significa que él fue profanado y quebrantado, manchado y contaminado. Él era Jesucristo cuando los hombres lo tomaron en sus manos malvadas. Pronto fue humillado y profanado. Le arrancaron la barba. Fue manchado con su propia sangre, contaminado con la mugre de la tierra. Sin embargo, no acusó a nadie y no maldijo a nadie. Él era Jesucristo, el herido. La gran carga y el asombroso error de Israel fue su juicio de que este herido en la ladera más allá de Jerusalén estaba siendo castigado por su propio pecado. Isaías previó este error histórico en el juicio, y él mismo era judío, diciendo, pensamos que había sido herido por Dios. Pensamos que Dios lo estaba castigando por su propia iniquidad porque no sabíamos entonces que Dios lo estaba castigando por nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Él fue profanado por nuestro bien. Él, que es la segunda persona de la deidad, no solo fue herido por nosotros, sino que fue profanado por hombres ignorantes e indignos. Isaías informó que el castigo que nos trajo paz fue sobre él. Cuán pocos son los que se dan cuenta de que es esta paz, la salud, la prosperidad, el bienestar y la seguridad del individuo, lo que nos restaura a Dios. Un castigo cayó sobre él para que nosotros, como seres humanos individuales, pudiéramos experimentar la paz con Dios si así lo deseábamos. Pero el castigo fue sobre él. La reprensión, la disciplina y la corrección se encuentran en el castigo. Fue golpeado y azotado en público por decreto de los romanos. Lo azotaron a la vista del público como luego azotaron a Pablo. Lo azotaron y castigaron a la vista del público burlón, y su persona magullada, sangrante e hinchada fue la respuesta a la paz del mundo y a la paz del corazón humano. Él fue castigado por nuestra paz, los golpes cayeron sobre él. No creo que haya un castigo más humillante jamás ideado por la humanidad que el de azotar y flagelar a hombres adultos a la vista del público. Muchos hombres que han sido encarcelados se han convertido en una especie de héroes a los ojos del público. Se han impuesto fuertes multas a varios infractores de la ley, pero no es inusual que un infractor de este tipo se jacte de su fuga. Pero cuando sacan a un hombre malo ante una multitud que se ríe y se burla, lo desnudan hasta la cintura y lo azotan como un niño malo, pierde la cara y no le queda más jactancia. Probablemente nunca será el hombre audaz y malo que era antes. Esa especie de azotes y castigos quebranta el espíritu y humilla. El disgusto es peor que el látigo que cae en la espalda. Hablo por mí mismo como un pecador perdonado y justificado, y creo que hablo por una gran multitud de hombres y mujeres perdonados y renacidos, cuando digo que en nuestro arrepentimiento sentimos justa fracción y justa señal de herida y castigo, que cayó sobre Jesucristo cuando estuvo en nuestro lugar y en nuestro favor. Un hombre verdaderamente arrepentido que se ha dado cuenta de la enormidad de su pecado y rebelión contra Dios siente una violenta repulsión contra sí mismo, no siente que realmente pueda atreverse a pedirle a Dios que lo libere. Pero la paz ha sido establecida, porque los golpes han caído sobre Jesucristo. Fue humillado públicamente y deshonrado como un ladrón común, herido y magullado y sangrando bajo el látigo por pecados que no cometió, por rebeliones en las que no tuvo parte, por la iniquidad en la corriente humana que era un ultraje para un Dios amoroso y creador. El significado de sus azotes. Isaías resume su mensaje de una expiación sustitutiva con la buena noticia de que por sus heridas somos sanados. El significado de estas heridas en el idioma original no es una descripción agradable. Significa estar realmente lastimado y lesionado hasta que todo el cuerpo esté negro y azul como un gran hematoma. La humanidad siempre ha utilizado este tipo de laceración corporal como medida punitiva. La sociedad siempre ha insistido en el derecho de castigar a un hombre por su propio mal. El castigo es generalmente adecuado a la naturaleza del delito. Es una especie de venganza, la sociedad se venga de la persona que se atrevió a burlar las reglas. Pero el sufrimiento de Jesucristo no fue punitivo. No fue para él mismo ni para castigar nada de lo que él mismo había hecho. El sufrimiento de Jesús fue correctivo. Él estuvo dispuesto a sufrir para poder corregirnos y perfeccionarnos, para que su sufrimiento no comenzara y terminara en sufrimiento, sino que pudiera comenzar en sufrimiento y terminar en curación. Hermanos, esa es la gloria de la cruz. Esa es la gloria del tipo de sacrificio que estuvo durante tanto tiempo en el corazón de Dios. Esa es la gloria del tipo de expiación que permite que un pecador arrepentido entre en una comunión pacífica y llena de gracia con su Dios y Creador. Comenzó en su sufrimiento y terminó en nuestra sanidad. Comenzó en sus heridas y terminó en nuestra purificación. Comenzó en sus magulladuras y terminó en nuestra limpieza. ¿Cuál es nuestro arrepentimiento?
Descubro que el arrepentimiento es principalmente remordimiento por la participación que tuvimos en la rebelión que hirió a Jesucristo, nuestro Señor. Además, he descubierto que los hombres verdaderamente arrepentidos nunca lo superan del todo, porque el arrepentimiento no es un estado mental y espiritual que se despide tan pronto como Dios ha otorgado el perdón y tan pronto como se realiza la limpieza. Esa dolorosa y aguda convicción que acompaña al arrepentimiento bien puede disminuir y sobrevenir una sensación de paz y limpieza, pero incluso el más santo de los hombres justificados recordará su parte en la herida y el castigo del Cordero de Dios. Una sensación de conmoción todavía vendrá sobre él. Permanecerá una sensación de asombro, asombro de que el Cordero que fue herido convierta sus heridas en la limpieza y el perdón de quien lo hirió. Esto trae a la mente un movimiento de gracia en muchos de nuestros círculos de iglesias evangélicas, una voluntad de avanzar hacia la pureza espiritual del corazón enseñada y ejemplificada también por John Wesley en un momento de sequedad espiritual. A pesar de que la palabra santificación es una buena palabra bíblica, hemos vivido un periodo en el que las iglesias evangélicas apenas se atrevían a pronunciar la palabra por temor a ser clasificadas entre los santos rodadores. No solo está regresando la buena palabra de santificación, sino que tengo la esperanza de que también regrese lo que la palabra representa en el corazón y la mente de Dios. El cristiano creyente, el Hijo de Dios, debe tener un santo anhelo y deseo por el corazón puro y las manos limpias que son una delicia para su Señor. Fue por esto que Jesucristo se dejó humillar, maltratar, lacerar. Fue magullado, herido y castigado para que el pueblo de Dios pudiera ser un pueblo limpio y espiritual, para que nuestra mente y nuestros pensamientos fueran puros. Esta provisión comenzó con su sufrimiento y termina con nuestra limpieza. Comenzó con sus heridas abiertas y sangrantes y termina en corazones pacíficos y una actitud tranquila y gozosa en su pueblo. Asombro ante el misterio de la piedad. Cada creyente humilde y devoto en Jesucristo debe tener sus propios periodos de asombro y asombro ante este misterio de piedad, la disposición del Hijo del Hombre para tomar nuestro lugar en el juicio y el castigo. Si todo el asombro se ha ido, algo anda mal y necesitas romper el suelo pedregoso de nuevo. A menudo les recuerdo que Pablo, uno de los hombres más santos que jamás haya existido, no se avergonzó de sus momentos de recuerdo y asombro por la gracia y la bondad de Dios. Sabía que Dios no retendría sus antiguos pecados contra él para siempre. Sabiendo que la cuenta estaba arreglada, el corazón feliz de Pablo le aseguraba una y otra vez que todo estaba bien. Al mismo tiempo, Pablo solo pudo mover la cabeza con asombro y confesar: no soy digno de ser llamado, pero por su gracia, soy una nueva creación en Jesucristo. Ver 2 Corintios 5:17. Hago este punto sobre la fe y la seguridad y el regocijo de Pablo para decir que si ese humilde sentido de penitencia perpetua alguna vez abandona nuestro ser justificado, estamos en el camino de la reincidencia. Charles Finney, uno de los más grandes de todos los hombres de Dios a lo largo de los años, testificó que en medio de sus labores y esfuerzos para llevar a los hombres a Cristo, a veces sentía frialdad en su propio corazón. Finney no lo excusó. En sus escritos habló de tener que apartarse de todas sus actividades, buscando el rostro y el Espíritu de Dios de nuevo en el ayuno y la oración. Haré hasta que encendí fuego y me encontré con Dios, escribió. Qué fórmula tan útil y bendita para los hijos de Dios preocupados en cada generación. Aquellos que componen el cuerpo de Cristo, su iglesia, deben ser internamente conscientes de dos hechos básicos si queremos ser gozosamente efectivos para nuestro Señor. Debemos tener el conocimiento positivo de que estamos limpios a través de sus heridas, con la paz de Dios realizada a través de sus llagas. Así es como Dios nos asegura que podemos estar bien por dentro. En esta condición espiritual, atesoraremos la pureza de su limpieza y no excusaremos ningún mal o maldad. Además, debemos mantener en nosotros un sentido gozoso y apremiante de gratitud por el herido y magullado, nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué misterio de redención, que las heridas de uno sanaron las heridas de muchos, que las heridas de uno sanaron las heridas de millones, que las llagas de uno curaron las llagas de muchos. Las heridas y magulladuras que deberían haber caído sobre nosotros cayeron sobre él, y somos salvos por su causa. Hace muchos años, un grupo histórico de presbiterianos quedó asombrado por la maravilla y el misterio de la venida de Cristo en la carne para entregarse como ofrenda por el pecado de cada hombre. Esos humildes cristianos se decían unos a otros: caminemos suavemente y escudriñemos nuestro corazón y esperemos en Dios y busquemos su rostro durante los próximos 3 meses. Entonces vendremos a la mesa de la comunión con nuestros corazones preparados, para que la mesa de nuestro Señor no se convierta en una cosa común y descuidada. Dios todavía busca corazones humildes, limpios y confiados a través de los cuales revelar su poder, gracia y vida divinos. Un botánico profesional de la universidad puede describir la zarza de acacia del desierto mejor de lo que Moisés jamás podría hacerlo, pero Dios sigue buscando a las almas humildes que no están satisfechas hasta que Dios habla con el fuego divino en la zarza.
Se podría contratar a un científico investigador para que se pusiera de pie y nos dijera más acerca de los elementos y las propiedades que se encuentran en el pan y el vino de lo que los apóstoles jamás supieron. Pero este es nuestro peligro: podemos haber perdido la luz y el calor de la presencia de Dios, y podemos tener solo pan y vino. El fuego se habrá ido de la zarza, y la gloria no estará en nuestro acto de comunión y compañerismo. No es tan importante que conozcamos toda la historia y todos los hechos científicos, pero es sumamente importante que deseemos, conozcamos y apreciemos la presencia del Dios viviente, quien ha dado al Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2, 1, 2.